Muy buenas tardes a todas y a todos, los maestros, las maestras, los padres, las madres, los abuelos, los tíos, que ya son parte de la familia de la Fundación Rafael Hernández Colón y la Biblioteca Infantil Lila Mayoral Wishing. Porque ya son parte, porque han estado compartiendo con nosotros mes tras mes en estos talleres, ya nos sentimos como en familia. Y así mismo quiero comunicarles una noticia bien agradable, y es que compartieron en pantalla que a partir del 6 de abril tendremos un nuevo horario en la biblioteca. Vamos a estar de lunes a viernes de 9 a 12 y de 1 a 4. Y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Así que ya se pueden animar con todos los protocolos para su seguridad y la de sus hijos de visitar tanto la Biblioteca Rafael Hernández Colón como la Biblioteca Infantil. Así que, pues vamos a pasar entonces a presentarles a nuestras queridas compañeras que van a estar trabajando el tema de hoy. El tema es propiciando la creatividad en los preescolares. Es un tema bien interesante. Ya habíamos trabajado un poco de la creatividad con otro enfoque el mes pasado, recordarán, pero no habíamos tocado ni mucho menos profundizado en este aspecto que le vamos a dar hoy, en el aspecto de la literatura y también cómo los chicos y las chicas pueden trabajar la literatura. Así que con nosotros están la profesora Sori Marciaca Burgos, que por aquí está presentándose en pantalla. La profesora Sori Marciaca Burgos ha estado con nosotros anteriormente en muchísimos talleres, egresada de la Universidad de Puerto Rico y tiene su preparación en el área de preescolar y en el área de educación especial diferenciada. Qué bueno tenerte por aquí, maestra Sorimar, como cariñosamente le dicen sus estudiantes. Nosotros aquí le llamamos profesora porque tanto ella como la profesora Iris Álvarez Cruz, para nosotros son maestras de maestras, porque ellas llevan muy bien el mensaje de cómo podemos enseñar utilizando y llevando a cabo las prácticas apropiadas, y cómo podemos transmitir el conocimiento y las experiencias que tenemos en la sala de clase para con los demás, ¿verdad? Así que también quiero presentarles a la profesora Iris Álvarez Cruz, que también comparte con la profesora Sorimar sus estudios de la Universidad de Puerto Rico, su especialidad, tanto en nivel preescolar como a nivel de infantes y maternales. Ambas tienen sus bachilleratos y sus maestrías de la Universidad de Puerto Rico. Así que los dejo ahora con la profesora Sori Marciaca, que va a comenzar este taller para ustedes. Muchas gracias, licenciada. Voy por aquí proyectando la presentación. Okay. Aquí está, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Pues muchas gracias, licenciada. Muchas gracias una vez más a la Fundación Rafael Hernández Colón por esta iniciativa y este compromiso que se ha mantenido casi por un año ya, en el que mes a mes hemos estado trayendo temas que creo que han sido de interés y pertinencia para los educadores de la niñez temprana. Así que continuamos y esperamos, ¿verdad?, que sea de provecho para ustedes. Les invitamos a que participen a través de preguntas o comentarios en el chat, porque así, ¿verdad?, enriquecemos un poco la experiencia, y además que si tienen dudas, es el momento idóneo para que podamos interactuar o contestar. Así que hoy vamos a hablar de cómo vamos a propiciar la creatividad literaria en los preescolares. Y este es un tema bien interesante, porque así cuando uno lo lee, de verdad, a simple vista, uno dice, wow, pero los preescolares pueden tener creatividad literaria. Pues por supuesto que sí, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Así que vamos a empezar con una cita primeramente para dar el inicio de este taller. Nuestra tarea en relación a la creatividad es ayudar a los niños a trepar sus propias montañas tan alto como sea posible. Y es que, ¿verdad?, yo leo esa cita y me hace pensar en que
los límites muchas veces, y esto no es solo para los niños, para nosotros también, los límites muchas veces están en nuestra mente o lo ponemos nosotros mismos, y tenemos muchas más posibilidades y capacidades de llevar a cabo lo que queremos que lo que nosotros mismos podemos pensar. Así que quise empezar con esa cita. ¿Qué es creatividad literaria? Según lo definí en mi proyecto de tesis, es la oportunidad que tiene el niño o la niña preescolar de elaborar unos dibujos creativos porque emergen de su imaginación, ¿verdad? No es nada que esté prehecho, sino que son dibujos que elabora el niño en un papel en blanco y narrar una historia a través de las ilustraciones que ha creado. Es decir, va a crear una serie de dibujos y esos dibujos van a tener una secuencia y van a tener una historia. El niño o la niña crea historias que emergen de su imaginación, a la vez que desarrolla una secuencia lógica para sí mismo entre las ilustraciones y la narración. Importante destacar para sí mismo, porque es la historia del niño, él es el autor, ¿verdad? Él es el que está produciendo esos dibujos y es quien está produciendo esa historia, quien está narrando. Así que para el primero que tiene que tener lógica es para él mismo, que es el autor. Y créanme que lo digo así porque la creatividad de los niños y las niñas nos puede sorprender hasta dónde puede viajar esa mente, esa imaginación al momento de ellos narrar lo que ellos dibujaron. La literatura infantil promueve habilidades y destrezas esperadas en la niñez preescolar. Vamos a utilizar la literatura infantil para promover unas destrezas y unas habilidades que deben estar ocurriendo justamente en esa etapa de 3 a 5 años. Así que no solamente nos va a llevar en algún momento a promover esa creatividad literaria, sino que es muy útil como herramienta de trabajo para las destrezas que se esperan en la preescolaridad. Nos va a ayudar a promover el avalúo y el aprendizaje auténtico y propiciar de manera diferenciada su desarrollo integral y su creatividad y productividad literaria. ¿Por qué? Porque cuando estamos leyendo un libro, cuando un niño se interesa por leer un libro, te está dejando saber sus intereses particulares y específicos. Y si abordamos esa lectura para trabajar esas áreas de atención, definitivamente estamos personalizando ese aprendizaje. Así que por eso es que muchas veces podemos ver en el salón que un niño se interesa más por un tipo de libro, hay otro que le gusta más el que tiene menos textos pero unas ilustraciones más llamativas, y eso es parte de esos gustos y esos intereses que nosotros vamos a ir observando y que vamos a ir hablando durante el taller. Ahora sí les dejo con la profesora Iris para hablar un poco, ¿verdad?, de cómo es ese proceso en el que los preescolares entran a este mundo de lo que es las experiencias literarias. Pues buenas tardes a todos y a la Fundación Rafael Hernández Colón por la invitación y a las colegas aquí que siempre están aquí apoyando y buscando diversidad de talleres que le pueden ofrecer a la comunidad, tanto a los maestros como a las familias, porque es importante nosotros compartir los saberes para apoyarnos unos a los otros, y así mismo, como dice la profesora Sori Marciaca, si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos las pueden dejar saber para nosotros responderlo y hacerlo más ameno. Y esto es como que una dinámica que se da de ambos lados, porque ustedes aprenden a través de la información que nosotros les tenemos aquí preparada, pero nosotros también aprendemos a través de sus preguntas y de su experiencia. Así que para darse esto que la profesora Sori Marciaca nos trae sobre la creatividad literaria, los niños deben estar inmersos en lo que es el proceso de lectura, y por eso está esta cita aquí. La lectura es una herramienta increíble que debemos usar, ya que nos brinda la oportunidad de crear experiencias significativas y aprender en el camino. Así que a través de los libros los niños están teniendo unas experiencias significativas, está siendo por medio de algo que ellos pueden tocar, que los niños preescolares aprenden por los elementos que son concretos y están interactuando activamente con ese libro. Así que ellos están desarrollando, como dice la profesora Siaca, su desarrollo integral, pero también están teniendo otras experiencias junto al adulto que está con él, teniendo esas relaciones de lectura y tanto en el tiempo activo de él que está explorando los libros. Así que es importante nosotros exponerlo a lo que es la literatura infantil, que es la lectura que nosotros le hacemos, pero también a esos libros en donde ellos pueden explorar. Y ahora vamos a estar hablando un poco sobre este en particular.
Así que los niños tienen que estar expuestos a lo que son los libros, la literatura infantil, la lectura por parte de adultos, la lectura propia, para que se dé lo que es la creatividad literaria, que más adelante la profesora Osiaka nos va a estar hablando. Exponer a nuestros pequeños a los libros y a la lectura nos permite facilitar el que ellos puedan aventurarse a usar el lenguaje. Y el lenguaje es sumamente importante porque es la herramienta que nosotros tenemos para comunicarnos, para interactuar entre nosotros, y por lo general se utiliza lo que es la expresión oral. Y por medio de los libros y la literatura infantil, los niños pueden tener estas interacciones en donde van aprendiendo a utilizar el lenguaje para comunicarse, desde sus balbuceos, sus palabras, hasta ya lograr tener una conversación más amplia. Así que es importante exponer a nuestros niños a los libros de la literatura porque nos permite acceder a esta experiencia un poquito más fácil, más divertida, y por medio de un libro que ellos están manipulando en todo momento junto con el adulto. ¿Y desde cuándo podemos comenzar? Pues desde más temprano posible, mucho mejor. E incluso hay investigaciones que dicen que desde que están en el vientre de mamá, se puede comenzar a lo que es la literatura, a leerle a nuestros pequeños desde la barriga de mamá, y que incluso los niños que han nacido, han pasado por esta experiencia, reconocen esos libros que le leyó mamá o papá mientras estaban en la barriga y los ayuda a autorregularse porque es algo conocido para ellos. Así que es una buena estrategia nosotros y herramientas que tenemos, que desde que estén en nuestra barriguita los bebés, leerles para que vayan conociendo ese amor por los libros y por la literatura, y además teniendo esa relación y ese tiempo de calidad con nuestros pequeños. Al exponer a los pequeños a los libros debe ser como algo normal y cotidiano, no que se imponga ni que sea obligado, porque así entonces el niño no se va a sentir animado a interactuar con los libros y lo va a ver como algo tedioso y académico. Y cuando estamos buscando que los niños amen este proceso de estar con los libros y escuchar cuando el adulto le lea, e incluso ellos leer a través de las ilustraciones, pues debe ser algo divertido e interesante para ellos. No se puede imponer, porque entonces lo que pasa es que el niño no va a mostrar ningún tipo de interés por lo que es el libro, y vamos a tener estas dificultades que se ven en el futuro cuando están en la escuela elemental, que no quieren interactuar con los libros porque lo hicieron de manera forzada. Así que vamos a buscar libros que sean del interés del niño, como mencionó la profesora Siaka, para responder a esa curiosidad que ellos tienen, pero con algo que les llame la atención a ellos. Por eso, esto debe ser un proceso para disfrutar, para compartir y descubrir nuevas cosas. A través de los libros podemos trabajar muchos temas, desde lo que les interesa a ellos, pero también temas abstractos como son las emociones, la pérdida de una mascota, que tengan que viajar los niños para casa de un abuelo o un familiar. Pues los libros nos permiten llevar esos temas que son un poquito difíciles de explicar de forma más divertida y más concreta a través de las ilustraciones del libro y las historias que presentan esto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden dejar por el chat para que la licenciada nos las comunique y así explicarle a ustedes con detalle. Y cuando los niños ven los libros y la literatura infantil como algo divertido, van a ir cumpliendo diferentes características o etapas, vamos a ver reflejadas en los niños. Vamos a ver que los niños, profesora Osiaka, le das Vamos a ver que los niños van a querer descubrir nuevos libros porque encuentran que en los libros pueden obtener información que no lo pueden hacer a través de su entorno. Van a querer que lean el mismo libro una y otra vez. Cuando tienen un libro favorito, va a ser ese libro que te va a llevar: maestra, léeme este libro, mamá, léeme este libro, y se acaba y tú crees que ya terminó ese proceso de lectura y ellos te van a pedir de nuevo que les repitas esa lectura porque es algo que les ha encantado, que se ha encontrado conectado con la historia que presenta el libro. Y es bueno hacerlo porque a medida que uno va exponiendo al niño y leyéndole el cuento una y otra vez, siempre y cuando sea que el niño quiera que le leas el cuento, pues va a familiarizarse con la historia, va a empezar a recordar las frases que dice el libro, va incluso a leerte el libro en un momento que tú le vas a decir: ahora te toca a ti leer el cuento, y lo va a leer porque se ha aprendido esa historia. Así que es importante aprovechar esos intereses de los niños cuando ellos tienen un libro favorito y leérselo una y otra vez. Y por último,
van a tener o van a mostrar mayor concentración. En el inicio puede ser que el niño no preste atención por mucho tiempo porque es parte del desarrollo. Los bebés van a estar unos minutitos, después van a aumentar a 5 y luego de 10 a 15 minutos cuando están en la etapa de preescolar. Pero a medida de que sea un libro que le llame la atención al niño, que nosotros disfrutemos del proceso, el niño va a ir logrando aumentar cada vez más esa concentración porque va a querer descubrir qué va a pasar en la historia o qué imagen va a salir. Así que este es un proceso paulatino y por eso se debe comenzar lo más pronto posible, porque a medida que tú lo vas exponiendo, el niño va aprendiendo unas destrezas de escuchar, de prestar atención, de preguntar y cuestionar, y pues al final de leer y hasta incluso hacerlo los libros ellos mismos, como nos va a mencionar la profesora Sieca más adelante. Claro, cabe destacar también que cuando la profesora dice lo de que el niño lee una y otra vez porque se interesa, es bien importante mencionar que es que cada experiencia, cada vez que ese niño agarra ese libro para leer, es una experiencia totalmente diferente a la anterior. Así que, ¿verdad? Mirándolo desde el lado del niño, reconocer que es que esto sigue siendo una experiencia nueva para él, porque este proceso de lectura que estoy teniendo hoy no se compara al que tuve ayer y son, ¿verdad? Son otros procesos de aprendizaje que están ocurriendo en ese momento, más, además de la concentración, esa comprensión que va creando a medida que se va apoderando cada vez más de ese libro. Lo está haciendo cada vez más suyo porque está teniendo más experiencia y más interacción con ese mismo libro, que parece a simple vista, no se cansa de leer el mismo libro, la verdad es que ahí están ocurriendo muchas cosas a la misma vez. Exacto, porque parte del aprendizaje de los niños, en general de infantes, maternales y preescolar, es que ellos aprenden a través de la repetición. Así que a medida que ellos van repitiendo las cosas una y otra vez, ese cerebro va creando unas conexiones cada vez más sólidas y el niño va entendiendo cosas diferentes a través de esa lectura de cuentos o a través de ese juego, si lo aplicamos en cuestión de juego, porque va a ir añadiendo esos aprendizajes nuevos que va teniendo en otras experiencias y lo va validando en esa lectura que pasó una y otra vez y una y otra vez. Puedes pasar Y cuando exponemos a nuestros niños a lo que son los libros y la literatura infantil, vamos a ir también observando diferentes características o desarrollos en su crecimiento y desarrollo en general. Como ya mencioné, van a ir aumentando el nivel de concentración que tienen, van a ir desarrollando las destrezas motor finas, porque a medida que ellos van interactuando con los libros, van fortaleciéndose sus deditos, van aprendiendo a cómo agarrar el libro, luego cómo pasar las páginas. En un inicio pasan las páginas de cantazo 2 o 3 y luego poco a poco, a medida que van creciendo y teniendo esta exposición, van a aprender que es una página solamente y que es de derecha a izquierda, cómo va a agarrar el libro, cómo va a conocer que ellos saben cuando han sido expuestos cómo es que el libro va, si va derecho, si está al revés, si está de lado, las partes del libro, todo esto va teniendo esta experiencia, el niño va adquiriendo este aprendizaje a medida que va interactuando activamente con el libro y con el cuento que le está haciendo el adulto, ya sea su mamá o papá o el educador. También va a ir aumentando el vocabulario, porque a través de las historias que presentan los libros hay nuevo vocabulario. Le podemos explicar el vocabulario que él no entienda. Además va a ir desarrollando lo que es el hábil lenguaje, porque no es simplemente leer el libro. Nosotros como adultos, cuando le estemos leyendo estos libros de literatura infantil, vamos a hacerles preguntas abiertas, vamos a preguntarle por X o Y ilustración que está viendo para que él tenga la oportunidad de hablar y hacer entonces una lectura dialógica en donde se está viviendo lo que está pasando en el cuento. Va a ir desarrollando lo que es la imaginación y va a ir trabajando también lo que es la empatía a través de las diferentes historias que se presentan en los libros, e incluso nosotros como adultos explicarle que el libro se trata con cariño, que hay que tener cuidado, que las páginas se pasan poco a poco. Así que todo esto se va dando en esta dinámica de exponer a los niños a los libros y a la literatura infantil. Cierto, me gustaría también mencionar, porque al hablar de las ilustraciones, un punto importante también es que al principio, ¿verdad? Cuando estamos observando esa evolución, ese desarrollo que está teniendo el niño dentro de la literatura infantil, podemos ver que al ver las ilustraciones, simplemente el niño verbaliza lo que observa directamente, y esos son los inicios de esa exposición.
pero luego de un tiempo podemos ver cómo el niño empieza a hacer inferencias relacionadas a esas mismas ilustraciones y a dar una historia que puede ser que no esté en nada relacionada con lo que está diciendo el texto abajo, pero es parte de ese proceso de aprendizaje y de cómo esa interpretación va evolucionando de decir directamente lo que observo, hay un sol y hay un árbol, versus a decir otras cosas ¿verdad? Que están en su imaginación también. Exacto. Además, también vamos a ayudar a los niños y a observar en ellos cómo aumenta su capacidad cognitiva, ese proceso de entender la historia, de comprender lo que estaba escuchando a través de esa narración oral en voz alta por parte de adultos y de las ilustraciones que va observando, como dice la profesora, va haciendo ese vínculo a medida que va a estar expuesto a esa literatura infantil, va a darse ese proceso de reflexión, porque casi siempre las historias de literatura infantil que están en los cuentos tienen un mensaje, tienen una reflexión, y el niño, a medida que va a estar expuesto, va a llegar a poder hacer esas reflexiones. Obviamente tiene que darse ese proceso, porque si tenemos un preescolar de 3 añitos que nunca ha sido expuesto a lo que es los libros, pues no se va a dar el mismo proceso de reflexión cuando un niño ha sido expuesto desde que es un infante, desde que es pequeño, que ha tenido esa oportunidad de tener esas relaciones con los libros. También va a permitir comprender mejor el mundo que les rodea, y se va a percatar en algún momento, cuando esté teniendo esa interacción con los libros, de que existe un texto, que el texto lleva un mensaje y que el texto es la historia que está contando el adulto, y se va a mostrar ese interés que hasta va a querer ser propio autor y llevar mensajes a través de la escritura, porque ha visto pertinente el escribir, porque ha visto que en sus libros hay texto. Así que se da muchos aprendizajes con los libros son súper buenos y deberíamos tenerlos desde que ellos están en la barriga de mamá, para que se den estos procesos de enriquecimiento y que estemos aportando a lo que es el desarrollo del lenguaje, del habla y de las interacciones sociales. ¿Y cuáles serán los mejores libros durante esta etapa preescolar? Pues hay muchos libros, sabemos que hay muchos libros, pero en particular en esta etapa que estamos cubriendo de 3 a 5 años, de 3 a 5 años en preescolar, pero abarca también infantes. Estamos buscando libros que tengan historias cortas, que tengan poco texto por página y que tengan las frases predecibles, o libros con musicalidad. Y se preguntarán, ¿qué es esto de musicalidad? Pues son los libros que tienen ritmo y repetición, o frase predecible que le permita al niño poder aprenderse mucho más rápido la historia que está leyendo junto a su mamá o papá, o junto a su educador. Le permite al niño como que estar pegado a esa historia que estamos leyendo, porque es una frase que es como media pegajosa, tiene ritmo y repetición, y se repite una y otra vez, una y otra vez. Así que vamos a tratar de buscar estos libros que son más propicios para la etapa preescolar, pero es importante destacar que hay otros libros que no tienen las frases predecibles, pero están en esta etapa preescolar, que son súper buenas, y los vamos a ver ahora a continuación. Algunos ejemplos de estos tipos de libros. Estos que les presento aquí son libros que tienen la frase predecible. Encontramos una diversidad. Los favoritos para mí, y yo creo que de muchas maestras preescolares, son los de Eric Carr, porque son libros que tienen ilustraciones sencillas, se asemejan las ilustraciones a lo que son los objetos de verdad, de real, como ese que ven ahí del gorila, que tiene mucha similitud a un gorila real, más tienen lo que es la frase predecible y poco texto en las páginas. Tenemos a Oso Marrón, que ves ahí, es súper bueno para la etapa de los maternales. El de la cabeza a los pies es mi favorito, que se los tengo por aquí. Y les voy a enseñar eso en particular que yo digo que es las frases predecibles. Por ejemplo, voy a enseñar 2 paginitas nada más para que vean qué es eso de las frases predecibles. Se ve por ahí la ilustración, ¿verdad? Dice, soy un pingüino y giro la cabeza. ¿Puedes hacerlo tú también? Claro que sí. Claro que sí. Y ahí, cuando uno está presentando los cuentos, uno los hace suyo y le puede añadir sonido, le puede añadir música, ritmo cuando está leyendo, y así es mucho más atractivo para los niños. Y entonces vamos a ver la otra página para que vean lo de la frase predecible.
Soy una jirafa y doblo el cuello. ¿Puedes hacerlo tú también? Claro que sí. Claro que sí. Y ahí vimos que se está dando lo que es la frase predecible, que es la pregunta, ¿puedes hacerlo tú también? Claro que sí. Y esto se repite una y otra vez y una y otra vez, y va a llegar un momento que el niño te va a leer la historia porque se la ha podido aprender mucho más fácil, porque es una historia que tiene esa frase que se repite una y otra vez. Y este libro es uno de mis favoritos porque además de eso, vieron que la imaginación es súper sencilla en un fondo blanco, así que permite que el niño muestre su concentración a lo que es la imagen y no se distraiga con lo demás que está alrededor. Y es un libro que es activo, así que los niños pueden hacer las diferentes actividades que se presentan en el libro como tal. Es un libro súper bueno para la etapa preescolar. También de Eric Carr tenemos La oruga muy hambrienta, que ese es muy conocido para todos nosotros y hace poco cumplió años, ¿verdad? El pasado 20, el día de la primavera, ¿verdad? Este profesor hacia acá. Sí, cumplió años. De hecho, La oruga muy hambrienta es el cuento de niños más vendido. Es el cuento de niños más famoso. Y todas estas cosas también las podemos mencionar con nuestros niños cuando estamos adentrándonos a este mundo de la lectura. ¿Quiénes son esos autores? Aquí nada más a simple vista podemos ver que hay 4 libros de Eric Carr. Podemos ayudar al niño a que pueda explorar, ir reconociendo cuáles son esos libros, porque al final, ¿verdad? Cuando ya ellos han estado muy expuestos, ya el mismo nene te va a decir, yo creo que este libro es de Eric Carr, porque con esas ilustraciones, ¿verdad? Que todos los libros de él son con la técnica de collage, pues ya uno se va familiarizando con esos autores. Es igual que nosotros los adultos cuando tenemos autores favoritos. Ya nosotros a veces hasta de escuchar una frasecita, eso para mí que lo escribió fulano de tal. Y así mismo, ¿verdad? Pasa con los niños cuando tienen esa exposición. Yo tengo por aquí el de Vamos a cazar un oso, no el de Eric Carr. Este sí es mi favorito. Me encanta Eric Carr también. Pero este cuento es mi favorito, sobre todo porque, por lo que dice la profesora Iris, cuando uno hace los cuentos suyos y le añade la musicalidad, sobre todo si tienen frases predecibles, es mucho más fácil. Y el de Vamos a cazar un oso tiene una frase predecible que va en todas las páginas y es bastante larguita y así los nenes se la memorizan más rápido. Vamos a cazar un oso grande y peligroso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Y ya los nenes te contestan, nadie, aquí no hay ningún miedoso. Y además de eso, este libro pues tiene transiciones para pasar ¿verdad? De un lugar a otro, el pasto, swish, swash, y la tormenta, y el río, glo, 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 y lo puedes dramatizar con tu cuerpo también, igual que el de la cabeza a los pies, que tiene movimiento también. Y estos libros a los niños les suelen encantar porque más allá de una lectura, ¿verdad? De solamente leer el texto, hay unas experiencias musicales de repetición y de movimiento del cuerpo, de crear sonido quizás con las manos, chocando los pies en el piso, de diferentes maneras. Este libro, pues la verdad es que es uno de mis favoritos y en mi experiencia, ¿verdad? Desde todos los años que llevo siendo maestra o a veces que me han invitado a leer algunas escuelas o algo así, siempre los niños escogen este libro. Y es muy bueno incluso hasta para niños más grandecitos, es muy bueno. Otro libro que tengo y que veo ahí es el de Las manchas de Daniela, y miren que me tengo que salir de la pantalla para que Daniela quepa aquí, porque Las manchas de Daniela es un big book, es un libro grande. Y esto también es interesante para los niños, que no necesariamente, ¿verdad? Voy a poner el de Vamos a cazar un oso para que vean la comparación. Tenemos que utilizar siempre libros pequeños, podemos utilizar libros grandes. Las manchas de Daniela es un libro de Jesús, una autora puertorriqueña, así que también es una manera de nosotros, ¿verdad? Capturar que nosotros tenemos muy buenos autores puertorriqueños de literatura infantil y todas esas cosas nosotros se las podemos decir a nuestros niños cuando estamos leyendo un cuento. Las manchas de Daniela también uno lo suele cantar y tiene texto predecible porque dice de dónde era la mancha, Daniela no sabía, y lo puedes cantar también. Pero si nos quedamos leyendo, entonces no seguimos a lo otro, porque ahí nos están dando por donde nos gusta, ¿verdad? Por la lectura de cuentos.
Exacto, y entonces como vieron, nosotros nos emocionamos cuando les enseñamos los libros y así mismo ustedes deben emocionarse cuando les estén presentando los libros a los niños de que es algo divertido, de que vamos a descubrir, de que vamos a leer un cuento de mi autor favorito que es Eric Carle y ellos ya cuando les damos este proceso de decirle las partes del cuento, de hablarle del autor del libro, ya iban reconociendo unos autores que les vamos presentando y van a desarrollar su autor favorito también. E incluso con lo de la frase predecible, uno comienza a exponerlos cuando lo estamos leyendo los libros y qué va a decir y cómo era para que digan esa frase predecible y lo estamos ayudando en este proceso de ir aprendiéndose lo que es la historia. Tenemos también Papá, por favor, consígueme la luna, que es un libro de Erika, es un poquito más largo, es para preescolares, pero es interactivo, se lo muestro aprovechando que estoy aquí, es interactivo, que vamos a descubrir que también podemos buscar libros que sean dinámicos e interactivos que les llame la atención a los niños. Por ejemplo, este que está aquí, vemos que sale la imagen de la luna y esto como que cautiva a los niños. Así que si tenemos niños que aún con todas estas estrategias que vamos a hablar un poquito más adelante, se les hace difícil concentrarse, pues buscamos libros que tengan pop-ups o que sean interactivos para cautivar esa atención del niño y que preste mayor atención. También él lee Las gallinas de Matías, es de Wanda y de Jesús, una autora puertorriqueña, es súper bueno, se puede trabajar muchas cosas con este libro y es Big Book también. Puedes pasar a la otra slide. Tenemos también lo que es Mi Hogar es Flamboyant, que es de Iset Pastrana, una colega educadora preescolar también, actualmente trabaja con preescolares y es un Big Book también, e incluso ahora está en otro formato que está más pequeño, pero son libros que llaman la atención y tienen lo que es la frase predecible. Mientras, como le estaba diciendo, no todos los libros tienen las frases predecibles, pero hay súper libros buenos que podemos exponer a los niños, que tienen historias maravillosas que también cautivan a los niños y son ideales para la etapa preescolar, como lo es El girasol, El pez arcoíris, los libros de Todd Parsons súper buenos para la etapa maternal y preescolar porque son ilustraciones que el niño puede hacer relación con él y te presenta diferentes temas con varias ilustraciones coloridas que llaman la atención. El monstruo de colores es un libro que trabaja lo que son las emociones, los temas abstractos, como les mencioné anteriormente, porque conecta lo que es la emoción con color. Así que estos libros son súper buenos para tenerlos en nuestro hogar o para ir a una biblioteca a pedirlos prestados para leérselos a nuestros niños y poder tener estas experiencias significativas con el niño donde se están desarrollando estas destrezas de habla y lenguaje, pero también de relaciones de adulto con un niño o niño con niño, porque va a llegar un momento que esos niños también pueden leerle cuento a otros compañeros o a los hermanitos que están en el hogar. Profesora Ajá. Pregunta Lilian Rodríguez, ¿cómo consigue el cuento Papá, consígueme la luna? Si tienes alguna idea de alguna librería local. Si lo buscan por Amazon, estoy casi segura que lo consiguen. Pueden verificar también en las librerías de Puerto Rico como es Aparicio, pero no estoy segura que lo tengan. En Amazon sí lo he visto. Sí, lo he visto en tiendas, pero lo he visto en inglés. Así que en Amazon sí lo pueden buscar en español específicamente. Porque Eric Carle, la realidad es que los libros son en inglés, es una traducción que ellos, de hecho, La Oruga Muy Hambrienta está en montones de idiomas, pero Eric Carle siempre saca su traducción al español. Puedes Exactamente, Katy acaba de mencionar la tienda donde venden los libros de Eric Carle, pero yo no quería, ¿verdad?, dar promoción. Pero sí, se consiguen en una tienda que vende de todo. Ya podemos verla pasar al próximo. Por favor. También nos están hablando de la jueza Sonia Sotomayor. El libro, se los muestro. Si me das un segundito, lo tengo aquí, se los puedo mostrar. Okay. Me van a ver moverme de la cámara, pero denme un segundo. Pero mientras llega la profesora Siaca,
La lectura de cuentos, pues podemos realizarla desde que son bebés, desde que están en la barriguita de la mamá, y podemos utilizar varias estrategias para ir introduciendo lo que es los libros y la lectura poco a poco. Podemos leer de acuerdo a ese nivel de concentración que tienen los niños. Acuérdense que es un proceso divertido, que no vamos a obligar a nadie y que cuando están en infantes, pues ellos nada más toleran unos minutitos, así que le vamos a presentar el libro por segmento. Primero lo podemos comenzar a ver las ilustraciones, después más tarde en el día o al otro día podemos leer parte del libro y continuar hasta que el lapso de atención del niño sea mayor. Igualmente, para captar la atención de los niños podemos realizar lo que son las diversidad de modulaciones, hablar en susurro o hablar muy emocionadas cuando vamos a presentar algo, hacer preguntas. ¿Qué pasará aquí? Ay, 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 vamos a pasar la página a la 1, a las 2 y a las 3. Y estamos creando esta relación y esta curiosidad por conocer lo que va a ocurrir. Así que el niño presta más atención porque tú te estás viviendo el proceso y lo estás como que haciendo vivo el proceso de lectura como tal. Y podemos traer elementos que aparecen en el cuento, como lo son los muñequitos que ahora usualmente traen los libros. Podemos utilizar marionetas. Si estamos leyendo el libro de Mi Hogar es Flamboyant, en donde se pasa por el césped, por los árboles, podemos salir afuera a leer el cuento, podemos caminar y buscar a ver si tenemos un flamboyant cerca. Así que podemos utilizar el atomizador con agua, no con alcohol, porque ahora todos los atomizadores tienen alcohol, pero para crear el efecto de la lluvia podemos utilizar el atomizador y, ¿verdad? Es agua. Asegúrense, ahora hay que hacer la advertencia después de la pandemia, pero ¿verdad? Antes de la pandemia, pues lo utilizaba mucho por si en algún libro está lloviendo, que a veces pasa, pues puedes añadir el elemento de la lluvia y a los nenes les encanta. Exacto, entonces ustedes tienen que utilizar su creatividad y traer estos diferentes elementos. Igualmente pueden hacer una actividad mientras están leyendo el cuento o al final de la lectura hacer una actividad relacionada para que ellos tengan más conexiones y conecten más con la historia y vean que es divertido leer libros junto con mamá, con papá o con el adulto o incluso ellos mismos tener ese tiempo de lectura como tal. Sí. Cuando hablaba profesora de leer por segmento, justamente el libro que estaban preguntando, el de Sonia Sotomayor, esta hermosura de libro, solo pregunta, es un libro que si lo vamos a trabajar con preescolares, hay que leerlo de manera segmentada. ¿Por qué? Porque es un libro muy largo, ¿verdad? Es un libro que, como pueden ver, tiene mucho texto, pero es un libro que podemos empezar a leer hoy, leer unas cuantas páginas hoy, mañana continuamos con otras, quizás el siguiente día pausamos y luego volvemos a retomar, pero es un libro muy bueno porque aborda las diferencias, ¿verdad? Y habla, ¿verdad?, de diferentes condiciones y que es importante también, sobre todo, que nuestros niños y niñas reconozcan que hay una diversidad amplia, ¿verdad? Y que todos somos valiosos e importantes. A veces, ¿verdad?, cuando estamos más adultos ya podemos tener unos prejuicios y cosas así, pero en la niñez eso no ocurre. En la niñez las diferencias se valoran de manera real y de manera auténtica. Así que este libro, la verdad es que es hermoso. Alguien lo mencionó, me dijo la licenciada. Sí, estaba mencionando otro. No era ya tiene varios. Ok, pensé que era este. Pero este es extraordinario para abordar el tema de las diferencias y de hecho leí un pedacito la semana pasada por el Día del Síndrome Down, pues leí un fragmento para los preescolares y la verdad es que el lenguaje es bien sencillo y bien pertinente. El otro también es bien bueno y especialmente para las y los maestros que quieren trabajar la seguridad en sí misma de las niñas y promover pues la valentía de su desarrollo. Ese otro pues es bien pertinente para este tema. Para que vean que tenemos muchos puertorriqueños y puertorriqueñas haciendo literatura infantil de alta calidad. Exacto. Así que la profesora me enseñó ese libro. Es importante pues hacer este proceso lo más llevadero posible y también nosotros buscar esas cosas o elementos que llamen la atención de los niños.
puedes Sí. Y la literatura infantil es evidente que hay que exponer a los niños, pero en la actualidad se nos hace mucho más fácil porque los libros de literatura infantil, que son los que son un poco más desarrollados, que tienen su inicio, desarrollo y final, ahora viene en diferentes formatos que nos permite exponer a los niños para su uso y para su manipulación. Por ejemplo, los libros de tela son espectaculares para la etapa de infantes, porque son libros que los niños se los pueden llevar a la boca, el bebé se lo puede llevar a la boca, puede utilizarlo y manipularlo con las manos porque usualmente no pesa, y se echan a lavar y los sacamos de nuevo y tenemos el libro súper perfecto para ellos. Así que en infantes vamos a buscar libros que sean de tela, tanto para nosotros leerle, pero también para que ellos exploren, que más adelante vamos a ver esos libros que yo llamo los libros de exploración para los niños. Los libros de cartón son perfectos para ese infante que ya tiene de 10 meses en adelante hasta los maternales que tienen 2 años, porque son libros que son fuertes, son resistentes para esa exploración que tienen los niños y en específico para los maternales que están llenos de energía y todavía son un poquito bruscos con esos movimientos que hacen con las manos, así que los libros de cartón son súper buenos porque son bastante resistentes. Y ya cuando el niño haya tenido esta exploración con los libros de cartón y sabe manejarlos, cuando llegan en la etapa preescolar le podemos dar su libro que es regular, que tiene las páginas más finas, porque ya el niño tiene más control de sus manos, ya sabe que debe pasar las páginas con cuidado, que debe tener cuidado cuando va a leer el cuento, porque si no se puede romper. E incluso hay que aclarar que pueden pasar accidentes, pero nosotros ahí no te preocupes, mira, pues vamos a ir a llevar al libro al doctor y vamos a curarlo para ponerle su tape y que su página esté de nuevo súper bien para poderlos leer. Y uno le da ese significado, esa importancia de que debe cuidar los libros para que los libros no se rompan y que otras personas lo puedan utilizar e incluso él lo pueda leer una y otra vez. Y puedes pasarla para los niños que todavía se les hace difícil lo que es concentrarse. Les había hablado de los libros que son más interactivos y en este caso el de Eric Carr está el de La oruga muy hambrienta está en un montón de formatos. Está en que es bien interactivo porque se despliega y la oruga va entonces comiéndose esas frutas, pero es un libro que es diferente, que capta la atención del niño. Incluso yo lo pondría a leerlo a un infante boca abajo en su momento de estar boca abajo en el piso, porque se le puede colocar al frente de ellos para que ellos mantengan su cabecita erguida y puedan ver esas ilustraciones que resaltan del libro. Así que ahora podemos exponer a nuestros niños a lo que es la literatura infantil por medio de los libros para cada etapa. Hasta infantes tenemos de tela, los de cartón y los regulares para nuestros preescolares. Y los libros de exploración, que les he mencionado varias veces este término, son los libros que los niños no necesariamente tienen que tener a un adulto al lado, porque son los libros que son para que ellos utilicen de forma autónoma y que son seguros para la etapa en la que se encuentran, ya sea infantes, maternal o preescolar. Pero en este caso siempre tratamos de cuidar a los infantes y maternales dándoles los libros apropiados para que no pasen nada a ellos por su seguridad, pero tampoco para que el libro se vea lastimado, porque si le damos a un maternal un libro que es de regular, puede ser que pues sufra las consecuencias porque todavía no tiene ese control y debe tener la supervisión de un adulto. Pero para eso están los libros de exploración, que podemos encontrar los libros que son tipo álbum, los libros que son de conceptos, los que tienen pop-up, los que tienen textura o sonido y los que son informativos. Son súper buenos para que los niños utilicen de forma autónoma, ellos solitos. Como es lo que la profesora está mencionando, los duritos, ¿verdad? Para que puedan verlos mejor. Estos ellos los pueden manipular y pues la verdad es que está bien difícil que se pueda romper porque son de cartoncito, a diferencia del que les mostré del oso o el de Sonia Sotomayor, que ves como son páginas, pues todavía ellos no tienen las habilidades motoras finas tan desarrolladas y entonces pues puede ser más propenso a que se rompan las hojas. Para exploración siempre los mejores van a ser, incluso todavía en preescolares, cuando uno pone estos libros en el salón, pues estos libros suelen durar mucho más. Exacto.
¿Cuál de ustedes podría compartir con esta abuelita, con Marisol Sullivan, las partes del libro para ella enseñársela? No es que ella no las conozca, es que ella ha visto cómo a través de los años, pues, tienen nombres Vamos a discutir. para conocer los que se utilizan en estos momentos. Las vamos a discutir ya en breve. Okay. Así que la podemos contestar ahora, pero vamos a ir hacia ellas en breve. Ok. Y entonces vamos a ver los libros o ejemplos para que ustedes, para las personas que son un poquito más visuales, qué tipo de libros podemos exponer a nuestros pequeños para esa exploración y que el libro no le vaya a sufrir consecuencias por darle un libro que no sea apropiado para la etapa en la que se encuentra el bebé. Puedes pasar, profesor. Por ahí estamos viendo. Los libros que son de tela son espectaculares para los infantes que son bien bebecitos, para que ellos puedan manipularlo, pueden tener sonido, pueden tener textura y no va a pasar nada si se lo llevan a la boca. Y cuando ya están un poquito más grandecitos, que ya se pueden sentar, podemos empezar a introducir los libros de cartón a ese infante e incluso a los maternales, pero los que son de sonido y textura son espectaculares para esta etapa porque está haciendo un libro que es interactivo, que llama la atención del niño, y también estamos fomentando el desarrollo integral porque está teniendo esa exploración sensorial que es muy importante para la etapa preescolar, desde que son bebés hasta que tienen 5 años, porque se está madurando lo que es el sistema sensorial, que es bien importante que nosotros pongamos a nuestros niños a las diferentes texturas, a que esté tocando, explorando esas texturas suaves, ásperas, pegajosas, porque así el sistema sensorial va a recibir esa información del mundo exterior y va a poder entonces madurarse y hacer conexión. Así que los libros que son de textura son súper buenos, que también tienen sonido, porque los sonidos, además de que está respondiendo ese sistema sensorial, el sentido de la audición, también podemos pedirle al niño que imite esos sonidos, los sonidos onomatopeicos que son tan importantes para que se dé luego lo que es la producción de las palabras. Así que el niño primero tiene que hacer los sonidos de los animales, los diferentes sonidos, para luego entonces decir las palabras. Así que estos libros que tienen sonidos, como el de Baby Einstein, que lo vemos en muchas tiendas, si lo buscan encuentran. Las tiendas estas grandes de departamentos los tienen diferentes sonidos y nosotros vamos a poner a los niños al sonido y nosotros les vamos a preguntar, ay, ¿qué animal hace? ¡Uf, uf, uf! Y ellos tienen que reconocer qué animal lo hace, así que estamos teniendo diferentes actividades que podemos hacer a través de un libro, que ellos digan el sonido, que ellos reconozcan las ilustraciones que tú le estás pidiendo que busquen en el libro, así que se tienen que concentrar para mirar esas ilustraciones y encontrar el animal o la ilustración que tú le estás pidiendo. Y también tenemos lo que es la exploración sensorial, donde el niño está tocando esas texturas y haciendo esas conexiones de sinápticas con lo que está viendo. Por ejemplo, esa imagen del caballo tiene el pelo. ¿Cómo se siente el pelo del caballo? La crin del caballo. Pues ahí ya está teniendo esa información y lo está tocando, lo está observando e incluso está escuchando el sonido como tal. Los libros de vocabulario son súper buenos también para la etapa de infantes maternales e incluso los preescolares, que van a ir aumentando en su conocimiento. Así que si son imágenes reales, mucho mejor porque pueden hacer las conexiones más rápidas. Y en la etapa preescolar como tal, ya son libros que el niño preescolar está, puedes pasarlo, profesora, el niño preescolar ya está buscando adquirir mayor conocimiento, se está cuestionando más porque ya ha aprendido y ha conocido cómo se utiliza su cuerpo, y en esta etapa ya están construyendo más saberes y preguntando y quieren buscar más información. Así que los libros que son informativos son perfectos para esta etapa, como lo que vemos ahí de los animales de la granja, donde ellos puedan descubrir cómo son las vacas, cuál es el proceso que se da, el bebé, los bebés, las crías, cuando están grandes, qué proceso pasa en la granja para que se alimenten, para que den leche, todo eso. Ellos están buscando querer información sobre este ciclo o etapas particulares de los animales, pero también cómo funciona el avión, cómo funcionan los tractores, los medios de transporte, a ellos les encantan, cuáles son los animales de la selva, todos esos temas que son de animales y medios de transporte captan mucho la atención de los preescolares, así que es bueno tener estos libros para su exploración, porque además de que están viendo la ilustración, están teniendo esa concentración de explorar el libro poco a poco y descubrir nuevas cosas. Y tenemos otro ejemplo de los libros que son con pop-up o interactivos que también llaman la atención.
Sin embargo, este es bueno para los preescolares que ya dominan ese cuidado con los libros, pero si lo vamos a presentar con un infante o un maternal, debe ser acompañado de un adulto, porque si no, puede ser que esas frutitas no duren mucho ahí en el libro, porque lo primero que va a hacer un infante o maternal es querer agarrarlo. Así que si tenemos un adulto leyendo este cuento, pues nosotros podemos hacerle la mención de que es suave, con cuidado, y de preescolar, pues obviamente que ya domina los libros de cómo utilizarlo, pues podemos ofrecerle esto para su exploración autónoma. Leer es un regalo de amor que el adulto le brinda al niño. Se regala tiempo de calidad que a su vez nutre la relación entre el niño y el adulto. Y esto se encuentra de los autores de Champan y Campbell, que mencionó la profesora Aguinsoni y Corujo. Así que leer, además de que el niño está teniendo esa interacción activa con el libro, también es un regalo que nosotros le hacemos cuando nosotros leemos a nuestros niños, tanto si eres educadora como mamá o papá, porque estás teniendo una relación, un tiempito de calidad a través de ese libro, estás desarrollando esos vínculos de amor, de seguridad, y estás disfrutando del proceso como tal. Así que ahora les dejo con la profesora Siaka, que les va a hablar un poquito más sobre lo que es la creatividad literaria como tal. Ahora sí, que estaba en silencio. Los beneficios de las experiencias literarias, como bien hemos hablado, hemos dedicado gran parte del taller a hablar de esa exposición temprana, porque la realidad es que para poder llegar a esa creatividad literaria, nuestros niños y niñas tienen que estar expuestos previamente a la literatura infantil. No es que nunca han tenido un cuento en sus manos y de momento hoy le vamos a decir, vente, siéntate aquí que vamos a escribir un libro. Porque la realidad es que eso debe ser un proceso natural y de interés del niño sobre todo. Así que los beneficios de estas experiencias literarias es que constituyen fuentes apropiadas para un aprendizaje auténtico que va a promover la creatividad y la productividad literaria del niño preescolar. Hablamos, ¿verdad?, un poco ya más específicos del niño preescolar, porque para poder desarrollar unas ilustraciones y una narración, ya nuestro niño debe contar, además de con esas experiencias previas, con unas destrezas y habilidades que empiezan a ocurrir justamente en la preescolaridad, como lo es hablar ya utilizando frases o oraciones completas, teniendo un mejor control del lápiz al momento de dibujar y conociendo, ¿verdad?, esos principios básicos de un libro. Así que, esto lo añado yo, un niño que ha sido expuesto a la literatura puede reconocer un libro con páginas en blanco como el escenario perfecto para crear una historia. Y es que si nosotros le presentamos un libro que esté completamente en blanco y el niño lo ve, puede decirte, eso es un libro pero no tiene nada. Puede lanzar comentarios así. Así que, cuando ya hemos expuesto a un niño a la literatura infantil y le presentamos un libro como este que aparece en pantalla, el niño te puede lanzar esa respuesta. Eso es un libro, pero no tiene nada. Y entonces, contestando a la pregunta que había hecho una de las compañeras, le llamamos portada, todavía le seguimos llamando portada, lomo y contraportada. No, sé que menciono otros términos, por lo menos siempre los he trabajado con portada, lomo, contraportada. El título, La araña muy ocupada, el autor y el ilustrador, siempre es bueno mencionarlo. Adentro tiene páginas y todo lo que está escrito lo podemos leer. Y así, ¿verdad?, antes de empezar la lectura de un cuento, siempre dejamos saber de quién es ese libro, quién lo escribió, quién hizo los dibujos, porque no necesariamente quien escribió es el mismo que hizo los dibujos, y que todo lo que está escrito se puede leer. Así que cuando uno le presenta un libro en blanco a un niño, él enseguida puede decir, tiene una portada pero no tiene nada. Y hay un lomo y hay una contraportada, pero eso es un libro que está en blanco. Pero tiene las partes que lleva un libro. Le falta todo lo demás. Le faltan las ilustraciones y le falta el texto. No sé si hasta ahí estoy contestando las preguntas, ¿verdad?,
que tenían al momento? No, Si hay cualquier... no tenemos nuevas preguntas. Ok, pues le presentamos ese libro en blanco al niño, que es el escenario perfecto, ¿verdad? Para ellos empezar a crear. ¿Cuándo es el momento indicado? Cuando el niño muestre ese interés por empezar a crear ilustraciones, por empezar a narrar historias. Creo, ¿verdad?, que con todo esto que hemos hablado de esa exposición previa, nosotros mismos como educadores, incluso como mamá o como papá, nos podemos dar cuenta cuando nuestro niño cuenta con esas habilidades y esas destrezas previas para empezar a escribir un cuento o a narrar una historia, porque la palabra correcta es narrar. Ellos van a narrar, todavía ellos no escriben a esta edad. Así que para crear las ilustraciones, lo primero que vamos a hacer es crear las ilustraciones. Ese libro está en blanco, pero necesitamos poner unas ilustraciones. Y el adulto es un facilitador en el proceso, obviamente, porque los niños sí, ¿verdad? Van a pintar libremente, van a pintar una hoja en blanco, ¿verdad? Si yo le presento esto hacia un niño, pues mira, esto está en blanco, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí tú vas a pintar. ¿Qué tú necesitas para pintar? ¿Qué materiales te gustaría utilizar? Y se le va a proveer al niño diferentes materiales para que pueda crear sus ilustraciones. Esos materiales que le vamos a ofrecer deben estar respondiendo a esos intereses actuales y hacia el tema que desea desarrollar su historia. Así que es bien importante reconocer hacia qué tema, de qué te gustaría escribir. Todavía no estamos hablando del título, pero sí de qué te gustaría hacer tu historia. Y el niño en verdad empieza a buscar esos elementos con los que va a crear esas ilustraciones. Se pueden incluir elementos o materiales concretos relacionados a ese tema de interés como punto de referencia para la creación de ilustraciones. Y ahí ustedes pueden ver que aparecen los animalitos concretos, porque en mi experiencia he podido observar que los niños de 3 y 4 años reconocen que todavía no cuentan con esas habilidades tan desarrolladas para crear un animal, por ejemplo, ¿verdad? Y ellos les gusta buscar los animales que tienen en las áreas para utilizarlos de referencia y crear sus dibujos. Sí podemos ver que un niño preescolar hace un dibujo con todas sus partes, es decir, una carita, con los ojos, la boca, quizás puede hacer los pies, el cuerpo, pero hay una serie de dibujos que dentro de su mismo autoevalúo ellos dicen, tengo que buscar algo para que este dibujo se asemeje a lo que yo deseo hacer. Ese es el estilo de unos, no de todos, ¿verdad? Pero es una opción y es algo que he observado que ocurre mucho, que ellos suelen buscar diferentes cosas que no son necesariamente de arte para enriquecer esa ilustración, ese dibujo. Se le pueden presentar fotografías, porque eso también es otro tipo de referencia. Como se muestra ahí, flores reales, hojas reales y diversos materiales de arte. No tienen que ser unos dibujos que sean hechos solamente con lápiz y un papel en blanco. Pueden recortar, pueden pegar. Miren, Eriscal, la técnica de Eriscal es pintar, pintar, recortar y montar. Así que la verdad es que es creativo. Es según el interés del niño, pero que responda hacia eso que le interesa de verdad. Como podemos ver en esta foto, y evidencia lo que acabo de decir, si se fijan, las niñas estaban buscando los animales para entonces crear dibujos. Ellas pusieron los animales y entonces fueron trazando. En este caso, ese cuento que estoy utilizando como ejemplo para presentarles hoy, es un cuento que sale del interés del grupo como tal. Así que no hay un solo autor, sino es que es un cuento grupal. Y por eso pueden ver que hay colaboración de todos los niños en las diferentes ilustraciones. Pero para esto, la maestra facilitó el proceso. ¿Qué a ustedes les gustaría hacer cuando vieron ese libro en blanco? ¿Quieren hacer un cuento? Entienden que esto es para hacer un cuento y ¿qué van a hacer? Pues queremos hacer esto, queremos nosotros la selva, otro el camello, pero ¿y qué vamos a hacer? Y entonces se dan esas preguntas abiertas en que los mismos niños son los que están tomando la decisión. El adulto es el facilitador que lanza la pregunta, pero son los niños los que están trayendo esas respuestas. Así que
Luego que creamos esas ilustraciones, le vamos a poner ese título. La niñez debe tener claro sobre lo que va a escribir. Y definitivamente el título debe tener pertinencia y relación con la historia que van a narrar, pero ya esas ilustraciones están hechas y ya ellos tienen, ¿verdad?, una idea hacia dónde va a estar dirigida esa historia, o probablemente ya está completamente hecha esa historia ¿verdad?, en su mente. Como pueden ver en la primera imagen, este cuento que es individual, un solo niño lo trabajó, él le puso cuento favorito y me pareció bien interesante porque cuento favorito está narrando su historia, la historia que emerge de su imaginación, y el título que él le quiso dar es favorito. Quizás para cualquier otra persona no tiene relación con lo que decía porque era de animales del mar, pero para él sí es pertinente para él porque de todos los cuentos que hay, ese es el más que le gusta a él, el que él mismo creó. Así que sí, ¿verdad? Dentro de ese título hay pertinencia. Y este otro, que es el cuento grupal que les estaba mostrando, Un camello en la selva, pues estos niños querían aprender de los animales de la selva, pero también querían aprender del camello. Y entonces se les lanza la pregunta, pero ¿y cómo van a aprender del camello si vamos a estar en la selva? ¿Cómo ustedes van a lograr eso? Pues vamos a llevarnos el camello para la selva, pero los camellos pueden ir a la selva. De ahí, ¿verdad?, se desprenden otras preguntas adicionales y un tema de investigación amplio, y los niños están aprendiendo todo lo que responde a su edad, a su etapa, dentro del tema que les interesa. No sé si hay preguntas hasta el momento. No tenemos más preguntas todavía. Ok. Al crear las historias para las ilustraciones, como ustedes pudieron ver, el cuento se tituló Un camello en la selva. El niño narra lo que representan las ilustraciones creadas. Solamente estoy poniendo 2 imágenes a modo de ejemplo, pero ellos dibujaron, ¿verdad? Y pusieron un camello, estaba jugando, saltó muy alto y cayó dentro de un árbol. Esas son las expresiones de los niños. En la siguiente página, el tigre le cuenta a la jirafa que un camello se trepó en un árbol y no se puede bajar. El tigre le dice a la jirafa, tenemos que ayudarlo. La jirafa responde, no te preocupes, yo lo ayudaré. Y todo esto es la narración de unos niños preescolares en conjunto, ¿verdad? Uno añadió una cosa, otro añadió otra, otros aportaron más en las ilustraciones. También puede pasar porque este es un cuento grupal. Y al igual que en un cuento escrito por un adulto, que podemos ver que el texto lo hace alguien y la ilustración lo hace otro. Esas mismas dinámicas se dieron aquí. Y al final ya tenemos nuestro libro creado porque ya tenemos esa portada hecha, ¿verdad? Tenemos la portada, tenemos todas las ilustraciones de todo el libro, tenemos todo el texto. El niño tiene que narrar su historia, tiene que compartir la experiencia en voz alta. Y esa narración en voz alta es un proceso bien importante también para el niño. No es lo mismo, ¿verdad?, leer para sí mismo o tener una lectura compartida entre dos, que tener la oportunidad de narrar para todos lo que se ha creado. En este caso, yo tengo el libro en las manos porque el cuento es de todos. Así que a medida que iba pasando la ilustración, ellos eran los que estaban narrando la historia según observaban. Obviamente ellos no están leyendo, porque ellos, ¿verdad?, ellos están narrando en todo momento, y al ellos ver las ilustraciones pueden recordar lo que ocurre ahí. Y bien interesante que a veces pudiera pasar que cambien la historia. La realidad es que no, ellos no cambiaron la historia, es de tanto interés y pertinencia para ellos que una y otra vez, con mirar las ilustraciones, estos niños narran la misma historia una y otra vez. ¿Por qué? Porque emergió totalmente de su interés, de los que les interesa descubrir, y definitivamente pues es muy de ellos. Responde particularmente a este grupo, igual que el niño que crea un cuento personalizado para sí. Y esta, ¿verdad?, cabe destacar que esta es la vertiente de viendo a los niños creando. Nosotros los educadores también
podemos crear libros que respondan al interés de un niño en particular para trabajar áreas de atención. Y esos libros también son personalizados. Profesora, y el proceso como tal de crear esa obra literaria, más o menos cuánto le toma a unos preescolares que ya han sido inmersos en este proceso y que están de la guía de un adulto. Eso depende, hay que respetar, ¿verdad? Hay que respetar el tiempo o ritmo del niño. ¿Verdad? Depende cuánto se puede tomar primero depende cuán largo va a ser ese libro, cuántas ilustraciones va a preparar ese niño, y entonces una vez se están preparando esas ilustraciones, luego de que ya estén listas todas esas ilustraciones es que vamos a la narración. Así que todo depende. Este libro que utilicé de ejemplo, y yo diría que un promedio de 1 a 2 semanas, pero todo depende. Pero en este libro, aunque hay muchas ilustraciones, había muchos niños trabajando. Así que había niños creando y a veces sí podía pasar que perdían un poquito el interés y ya querían soltarlo, pero luego querían retomarlo. Y es respetando mucho el tiempo de ellos. Igualmente con un niño que esté trabajando solo, pues quizás tomarle hasta 2 semanas, porque son libros muy cortos, no es que estamos haciendo unas historias bien largas, son narraciones que ellos están llevando a cabo de unas ilustraciones que crean. Y la verdad es que es bien importante que los niños puedan tener este tipo de experiencia. Se ponen del otro lado, del lado del autor, porque son ellos los que están creando. Narran una historia, saben que debe tener un inicio, que debe tener un final, y asumen esa postura también de liderazgo, de asumir el rol de leer frente a otros en voz alta. Y sobre todo te están dejando saber cómo está ese pensamiento cognitivo y ese análisis crítico, porque es a través de esas narraciones que uno descubre hacia dónde a ellos les interesa llegar o qué es lo que quieren saber. Por ejemplo, este libro a mí me pareció sumamente interesante porque los camellos obviamente no viven en la selva, pero ellos querían saber si un camello podría vivir en la selva. Yo nunca en mi vida me había preguntado si un camello puede vivir en la selva. Nunca me pasó por la mente esa pregunta, pero a unos niños de 3 años les interesaba saber si un camello podía vivir en la selva. Y ellos lo dejaron saber a través de un cuento que quisieron crear. Y sepan ustedes que después que estos niños crearon este cuento, estuvimos hablando como por 2 meses de los animales de la selva y de hecho investigando si en efecto un camello podría o no vivir en una selva. Y descubrimos, ¿verdad?, por qué los camellos son como son, por qué los camellos están en el desierto y su cuerpo, cómo les ayuda a protegerse. Descubrimos muchísimas cosas desde la pregunta de que si el camello podría vivir en la selva. Así que muchas veces estas ideas que traen los niños puede ser el vehículo, ¿verdad?, por decirlo así, para llevarnos hacia eso que a ellos les interesa descubrir, porque lo que ellos están expresando no es otra cosa que lo que está en su imaginación en ese momento. Profesora, yo quería añadir algo. Primero que nada, resaltar el comentario de que puede tomar 2 semanas. Esto no es una actividad para nosotros como maestros. No. La verdad es que yo estoy diciendo 2 semanas, pero puede ser más, puede ser menos. Aquí lo importante es respetar el proceso. ¿Cómo lo vamos a respetar? Paramos si está cansado. ¿Por qué? Porque ninguna actividad de más de media hora en un niño preescolar va a ser pertinente, ya él perdió el interés, y para qué nosotros vamos a estar agotando esfuerzos ahí con un niño que no esté involucrado porque ya no le interesa, ya perdió la atención. Y es una actividad que aunque emerge del interés del niño, el adulto es el facilitador y está dirigiéndolo porque le está asistiendo, que no es totalmente, ¿verdad?, elaborada o iniciada por el niño. Que puede quizás durar un poquito más, sí, porque a lo mejor está muy interesado, pero no vamos a estar, ¿verdad?, un tiempo prolongado trabajando sobre ese libro. Así que
lo trabajaremos en momentos, cuando le interese, y también vamos a pausar de ser necesario. Así que todo depende del ritmo del niño. A lo mejor, miren, hay niños que les encanta trabajar sus ilustraciones de una manera tan y tan elaborada que le puede tomar mucho tiempo más. Eso puede pasar también. Así que es un poco también respetar ese ritmo, pero eso nadie más que ese cuidador primario o que ese maestro para conocer ese perfil del grupo o ese perfil individual. Inclusive, yo quería añadir que, como bien dijiste, puede ser que un día le dedique poco tiempo a su trabajo. Sencillamente no quiere dedicarle mucho tiempo. Puede ser que un día se tarde más. Inclusive puede ser que un niño diga, esta ilustración que hice o ese dibujo ya no me gusta, quiero hacer otro. Y que nosotros como maestros le demos la oportunidad de rehacer, de hacer de nuevo esa ilustración. Por eso es que yo quería recalcar que el tiempo de una manera abierta, sí, de prisa, dejando el espacio para que un día de hecho, más o menos, es la manera. De hecho, somos facilitadores y al ser facilitadores nos involucramos también en el proceso. Es decir, este dibujo no me encantó. ¿Qué te parece si lo intentas con otro material? Vamos a ver qué conseguimos. El adulto se puede involucrar de lleno. Déjame ver, vamos a ver qué descubrimos. Inténtalo con este otro y darle alternativas al niño, porque hay algo muy importante que acaba de mencionar la licenciada, y es que se tiene que sentir cómodo y a gusto con lo que está creando. Esa es su obra, su creación. Así que esos procesos también pueden pasar. Y ofrecerle alternativas. Por eso es que cuando mencionamos lo de la diversidad de materiales, no hay límites. Para la creatividad no hay límites. Así que podemos utilizar ¿verdad? Lo que sea necesario, sea de la naturaleza, sean de los mismos juguetes que tienen en la casa, quizás utilizar de referencia otro libro, ¿verdad? El mismo niño puede dejar saber hacia dónde también va dirigido ese estilo, porque un niño que ha estado muy expuesto a la literatura puede reconocer que hay diferentes estilos del libro y puede identificarse más con unos que con otros, y puede tener preferencias por los libros. Puede ser que haya niños que les encanten los libros de Riscal con la repetición y las ilustraciones, pero hay otros niños, y esto pasa mucho, que les gustan mucho los libros informativos, que le dan a ellos mucha información más allá que una historia de un cuento. Así que, ¿verdad? Hay diferentes estilos y eso también nosotros lo vamos descubriendo cuando los niños están muy expuestos a la lectura, igual que a veces dejan saber cuáles son sus temas de interés. Siempre cogen el libro del dinosaurio, mira, quizás te está dejando saber que es que le interesa mucho aprender de los dinosaurios. Así que la creatividad literaria se desarrolla a través de experiencias personalizadas. ¿Por qué? Porque emergen de su interés, destacan lo que el niño o la niña conoce, pero también lo que desea descubrir, porque detrás de esas historias hay mucha imaginación. Y valora su proceso natural de aprendizaje, valora y respeta. Debo añadir respeta porque se va a su ritmo, ¿verdad? Y se atienden esas áreas de manera personalizada. Así que ya para finalizar, ¿verdad? Lo primero, estás en silencio. Disculpen, vamos a consolidar esos saberes que hemos trabajado a través de esta presentación, de que para que se dé la creatividad literaria es importante exponer a los niños antes, desde que son bien pequeñitos, a lo que son los libros de exploración, pero también a ese tiempo donde el adulto le lee esos libros de literatura infantil y que sea esto una experiencia agradable, divertida y significativos para ellos, que respondan a su interés. Y por ahí en algunas preguntas estaban haciendo sobre si teníamos libros, un listado de libros de literatura infantil para la etapa preescolar. Yo sé que en el proyecto de tesis de la profesora Siaka, ella tiene unos libros en particulares que le puedes compartir, y también en mi página como tal de Alegría de Leer, que es enfocado básicamente en lo que son los libros
en la etapa de infantil, maternal y preescolar, tienen mucho referencia de qué libros pueden utilizar para trabajar X o Y tema. Así que pueden accesar a través de mi página de Alegría de Leer o pueden pedirle a la profesora Siaka un listado de esos libros que yo estoy casi segura que en su proyecto de tesis ya tienen unos recursos de eso. Sí, tengo un listado y lo puedo entonces proveer a la fundación para las personas que estén interesadas puedan accesarlo. Tengo un listado. De igual manera, como dice Iris, en la página de Alegría de Leer hay libros. En mi página de preescolares creativos también a veces utilizo libros, pero no está dirigida solamente a la lectura, como es en el caso de Alegría de Leer, sino que hay otro tipo de actividades también para el desarrollo holístico del preescolar. Igualmente habían preguntado sobre el timbre de voz para hacer las lecturas, y cabe destacar que esto es como las canciones. A veces uno como adulto dice, es que yo leo bien feo o yo canto bien feo, pero la niñez temprana, ellos eso no le afecta, así que ellos les gustan que tú le cantes, ellos les gusta que tú les leas, así que está en nosotros ir modificando un poquito si no nos gusta a nosotros, pero cabe destacar que a los niños les gusta que tú le cantes, no importa cómo tú cantes, y que tú le leas, así que es importante destacar eso. Sí, sobre todo también modular la voz. Si mantenemos la voz en un mismo tono todo el tiempo, pues podemos perder el interés, pero si modulamos la voz, la levantamos, hacemos diferentes gestos también con nuestra cara y resaltamos algunas cosas, ahí lo que hacemos es que recapturamos esa atención en el momento en que veamos que un niño, ¿verdad?, se está yendo de momento, ¡ah! ¿Y qué pasó aquí? Y seguimos, ¿verdad? Y de momento hacemos que ese niño vuelva a captar, igual que usamos los elementos de sonido, de aplaudir, de cantar, también ese modular de la voz, subir y bajar el tono para captar esa atención es bien importante. Una pregunta de la profesora Blasí, mi profesora, con mucho cariño la veo participando de los talleres, estoy bien contenta. Pues ella nos pregunta cómo trabajar si tienes diferentes, o sea, niños con diferentes intereses en términos de trabajar esta técnica de elaborar escritos, ¿verdad? De redactar y de ilustrar. Dice, ¿cómo trabajar si diferentes niños juntos tienen diferentes acercamientos a esta historia? Yo creo que la experiencia del preescolar de la profesora Solimar, que se trabajó en conjunto, puede abordar. Sí, de hecho, depende, ¿verdad? Porque si vamos a trabajar el libro grupalmente, que es como es la pregunta, el adulto sigue siendo el facilitador, pero son ustedes los niños los que van a narrar esta historia y cómo la van a crear. Y nosotros como adultos vamos lanzándole esas preguntas, pero ellos entre sí se van poniendo de acuerdo, ¿no? Porque es que el camello se trepa en el árbol, pero ¿y cómo se va a bajar? No, pues va a venir el elefante, el mono y lo va a bajar, pero y sale otro, pero es que el mono es muy alto, muy pequeño, pero y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar a la jirafa, y entonces ellos, entre ellos, todos van aportando y van resolviendo el problema que ellos habían encontrado, que es que se trepó un árbol, pero no lo podía bajar, ¿verdad? Esa puede ser una manera, llevarlos a ellos a que ellos mismos se puedan poner de acuerdo entre sí. ¿Cómo? Con las preguntas abiertas que vamos lanzando y ese diálogo y se les invita también, tenemos que tomar una decisión. Esto es un trabajo en equipo, ¿verdad? Se fortalecen también esas destrezas sociales que son bien importantes. Toda la vida vamos a tener que trabajar en equipo y desde pequeños podemos, ¿verdad?, ir promoviendo que eso ocurra. También otra alternativa, si son intereses muy diferentes, es decir, si a estos niños les interesa mucho la selva, pero a los otros les interesa el mar, podemos trabajar en dos grupos y estos niños están desarrollando su historia del mar y estos niños están desarrollando su historia de la selva. Y entonces se están desarrollando dos historias, pero según el interés de esos niños. De igual manera, si vamos a trabajar de manera individualizada, pues igualmente, con un niño a la vez. Quiero comentar que para los participantes que están aquí, como en calidad de padres y de abuelos, que quieran trabajar estas experiencias
pues por ejemplo, si tienen un momento dado que pueden ir de paseo a un lugar y entonces recoger toda esa experiencia de ellos con diferentes edades, diferentes intereses, pero que estuvieron en una experiencia en conjunto, como por ejemplo ir de visita, vamos a decir que nunca habían ido al yunque, pues entonces esa visita al yunque juntos, ¿cómo fue? ¿Cómo la pueden trabajar? ¿Qué te interesó a ti? Pero me gusta que les hables en términos de que se toman las decisiones en conjunto, que son de los niños, que tenemos que proyectar que es un trabajo en equipo y sobre todo dejarles saber, ¿quieren hacer este proyecto? De redactar, de algunos, depende de la edad, de escribir, de ilustrar un cuento en conjunto. Lo preguntamos para ver si tienen la voluntad y el interés, porque una vez nos digan que sí, pues ya los tenemos ahí, ¿verdad? Amarraditos para trabajarlo. Así que hay que ver también su voluntad. En el salón de clase, pues nosotros somos guía y tenemos unas expectativas, ¿verdad? De trabajarlo. Pero a nivel del hogar, yo diría que lo más importante es que precisamente los envolvamos, que ellos sean los que lo quieran hacer. Sí. Servimos como... Y en el salón también, cuando ellos se logran involucrar, la verdad es que cuando ellos les interesa algo, ellos se lo quieren vivir. O sea, por eso es que cuando vamos a estudiar un tema, ambiental el área con esos elementos que sean relacionados a ese tema, siempre va a ser bien importante porque ellos realmente, como dicen por ahí, se viven la película completa y esa es la idea. Y les traigo la experiencia para que sepan, estos niños de este cuento en particular estaban tan y tan involucrados que este cuento ¿verdad? Se desarrolla como unos meses antes y luego en marzo surge el día de la narración oral que se hace el 20 de marzo y yo dije, pues yo voy a enviar un email porque estos niños narraron una historia y a lo mejor ellos pueden ir para allá y envío un email a ver qué pasa. Y estos niños fueron al día de la narración oral, se treparon en un anfiteatro y narraron todavía tiempo después, narraron esas ilustraciones. Y la verdad es que la experiencia fue, además de hermosa, hasta un poco graciosa, porque esos niños estaban tan eufóricos, brincando en esa tarima, apláudanme, yo acabo de hacer esto. Y la verdad es que son niños de 3 años sintiéndose que hicieron algo, ¿verdad? De tanta pertinencia y de tanto valor para ellos, mostrándoselo a otros. Y de eso, pues, también es lo que se trata, que ellos tengan esa oportunidad de que todo eso que elaboraron lo puedan compartir. Y esto lo podemos hacer quizás cuando estamos en un salón, quizás hacer luego un día en el que puedan los papás observar esa narración, ¿verdad? Esto es una actividad que puede ser largo plazo, de que puede durar meses, porque luego ellos pueden compartirlas incluso con compañeros de otros salones. Están preguntando por ahí que si es bueno que el maestro cuando esté leyendo un cuento se ponga accesorio para captar la atención y es una estrategia que podemos utilizar cuando tenemos un grupo de niños, vamos a poner 20 niños y a algunos todavía se les dificulta esa concentración, es bueno traer otros elementos como ponernos, incluso todos los niños podrían ponerse un sombrero de la lectura porque es el momento de leer y nos vamos a poner un sombrero de la lectura y así los niños se sienten un poco más motivados a participar de esa lectura. Podemos también traer las marionetas, los elementos adicionales, irnos afuera, poner el paracaídas, una sábana si estamos en la casa, cositas que le llamen la atención y que el niño se sienta a gusto de ese proceso que van a iniciar a través de la lectura de cuentos. También cantar es una estrategia súper buena, tanto de inicio como por partes de la lectura, cuando estemos haciendo, si hay un elefante, pues podemos cantar la canción del elefante o podemos cantar la canción de gorila. Incluir esos elementos ayuda a que el niño mantenga su atención a lo que es la lectura de cuento como tal. Ciertamente, hay, ¿verdad? Muchísimos elementos. Si el adulto conoce el cuento ya, puede aprovechar que ya lo conoce y buscar dentro de los materiales que tiene, que a veces hasta las mismas hojas. Pues mira, habla de la naturaleza, pues déjame buscar 2 o 3 hojitas y hacemos de esa experiencia una concreta y todo eso despierta el interés de los niños. Así que, como decía, ¿verdad? La profesora, exponer a los niños a la literatura infantil, que tengan contacto a través de esas experiencias, siempre va a ser una herramienta útil. Esa exposición previa
que tiene el niño también va a facilitar el desarrollo de esa creatividad literaria, y la creatividad literaria respeta el proceso de aprendizaje natural del niño o de la niña, a la vez que ocurre de manera personalizada, ya que le da la oportunidad para destacar sus intereses, lo que conoce y lo que desea descubrir. Así que yo creo que básicamente con eso estamos concluyendo. No sé si alguien tiene dudas. Ahorita estaban preguntando sobre cómo conseguirnos a través de las redes sociales. Pues aquí hay una tablita que pueden accesar tanto a las redes sociales de la profesora Siaka, también su email por si tienen alguna duda o pregunta, también de Puerto Rico S, que es el proyecto donde tiene unos panelistas para ofrecer estos tipos de adiestramiento y poder contribuir, y esa es la licenciada puede hablar un poquito más, y la Fundación Rafael Hernández Colón. También cualquier duda, cualquier interés que tengan de que tratemos algún tema, ¿verdad? Que tengan esa confianza de ponerlo por escrito, y nosotros buscamos los recursos que puedan servirle bien, como siempre lo hemos hecho, y les presentamos entonces el material que ustedes necesiten. Así que no veo más preguntas. Hay felicitaciones. Por ahí al principio yo les había puesto que si querían decir de dónde estaban participando, algunos nos hablaron de Bayamón, de Aguas Buenas también, y pues nos felicitan por el esfuerzo titánico para mejorar la educación, no solo en la escuela sino en las casas. Felicito a las panelistas. Nosotros lo agradecemos porque esa es precisamente nuestra pasión, dedicarnos a la educación y dedicarnos. Tenemos por ahí una persona de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Tenemos también de Canóvanas y de Lares. Pues precisamente esa es la pasión nuestra, dedicarnos a que los niños y las niñas de nuestro país tengan una mejor calidad educativa, que eso sirva para su desarrollo. Tenemos el Head Start de Guayama, de Carolina, tenemos el programa de Early Head Start de Salinas, ya se estaban animando, de Guayama, Carolina, Salinas, de nuevo de Guayama, del Colegio Nuestra Señora de la Providencia, del Departamento de Educación de la región de Canóvanas. Así que 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Nosotros regresamos a final de abril con unos talleres, miren, de Morovis también. Están aquí con nosotros. Tenemos también Ciudad del Niño en Bayamón, Humacao, Aguas Buenas, Gurabo, de Escape, del proyecto Escape. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, ¿algún otro comentario de las profesoras? Agradecidas por la invitación, como siempre, y como mencionó, ¿verdad?, uno de nuestros participantes, qué bueno que este tipo de experiencias se den, que la fundación sirva de apoyo para que todos estos conocimientos puedan llegar al alcance de otras personas, y que el punto, ¿verdad?, o la finalidad es que más niños y niñas se beneficien. Gracias a todos por estar aquí, por hablarnos y compartir sus sabores, porque esto es mutuo, pero también si les gustaría hablar sobre un tema en particular, lo pueden dejar en los comentarios, tanto aquí en Zoom como en Facebook, para nosotros tener referencia y poder preparar otros talleres que les sirvan a ustedes, tanto como a la familia, a los educadores y en su totalidad a los niños, que por eso nosotros lo hacemos aquí. Sí. Bueno, ya que nos despedimos también de Guaynabo y de Camuy. De todo Puerto Rico, de todo Puerto Rico, y por Facebook, pues en el mundo entero. Siempre he visto gente de Vieques, hoy no he visto a nadie de Vieques, pero confío que alguien esté conectado, porque ellos siempre también se conectan con nosotros, así que yo creo que de todo Puerto Rico tenemos gente aquí. Pues muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Un placer. Nos vemos. Bye.